Últimas noticias hoy 16 de octubre 2018. Vertical. Petro responsabilizó al uribismo de nuevo panfleto amenazante contra su familia. El senador dijo que han construido la ideología del odio en su contra. Pese a que en las últimas semanas han bajado las intimidaciones y asesinatos cometidos en contra de líderes sociales y políticos a nivel regional, aún hay latentes amenazas en contra de algunos dirigentes a nivel nacional. Así fue advertido este lunes por parte del senador Gustavo Petro Urrego, quien informó que en la vivienda de su hermano, ubicada en Cajicá, Cundinamarca, fue dejada una carta amenazante firmada por las denominadas Águilas Negras. De acuerdo al panfleto que fue difundido en redes sociales, el señor Juan Fernando Petro, hermano del congresista de Colombia Humana, tiene 3 días para abandonar el municipio cundinamarqués porque no están de acuerdo con su calaña y podredumbre. Al presentar su denuncia, Gustavo Petro señaló que los responsables de estas amenazas son los dirigentes del Centro Democrático por, según él, instigar al odio en contra de la oposición. Además, dijo que la misiva apareció poco después de que desmontaran unas cámaras que servían para la vigilancia de la zona donde vive su familiar. Esta carta fue dejada en la casa de mi hermano en Cajicá, Cundinamarca, unos días después que la policía del lugar desmontara las cámaras de vigilancia que vigilaban el acceso. ¿Quiénes son los responsables? Los dirigentes del uribismo que construyen la ideología del odio, insistió. El panfleto amenazante llama a dar muerte a los terroristas enemigos de la patria, y también está dirigido a Edilberto Afanador, Jorge Caica, Edgar León Gómez y Andrés Narváez. De momento, ninguna autoridad ha dado respuesta a la denuncia del senador Petro por la intimidación en contra de su familia en el departamento. Tampoco el Centro Democrático ha respondido. Hace solo unas semanas se conoció también de las amenazas en contra de otro dirigente de la izquierda, el presidente de la Alianza Verde, el ex senador Jorge Iván Ospina. Fue en otro panfleto donde se incluía al dirigente político con amenazas de muerte. Petro denuncia amenazas de muerte contra su hermano. A través de Twitter, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, hizo público un panfleto de las Águilas Negras que le daba un plazo de 3 días a su hermano, Juan Fernando Petro, para irse de Cajicá, Cundinamarca. Nuevamente circulan panfletos de las Águilas Negras con amenazas de muerte. La más reciente es una que le hizo el grupo armado al hermano del senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Usted, señor Juan Fernando, está condenado a muerte por ser hermano y permanente colaborador del mayor terrorista y enemigo de este país. Gustavo Petro, se lee en el comunicado. El senador hizo público el documento en su cuenta de Twitter señalando que la amenaza le llegó a su hermano días después de que se desmontaran las cámaras de vigilancia por parte de la policía, sin especificar si correspondían al lugar donde reside o trabaja. Asimismo, inculpó al uribismo como los responsables de alimentar el odio contra sus opositores. En el panfleto, se les concedían 3 días a Juan Fernando Petro, Edilberto Afanador, Jorge Caica, Edgar León Gómez y Andrés Narváez para salir del municipio de Cajicá, Cundinamarca. Estas otras personas son señaladas como colaboradoras del senador, del Partido Colombia Humana o partidarias del comunismo.
Los hemos estado siguiendo y su falta de coherencia y cordura es tal que solamente han demostrado su incapacidad para asumir el correcto derrotero de un país que no necesita semejante calaña y podredumbre. SIC, manifiesta el autodenominado Grupo Águilas Negras. Advierten, además, que en cada municipio del país están presentes para la limpieza necesaria que aniquilará definitivamente la escoria que atrasa nuestra grandeza. Este año, las Águilas Negras han emitido varias amenazas de muerte contra líderes sociales, periodistas y congresistas. Según el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado, CITRESCO, no existe un grupo armado autodenominado como Comando Central de las Águilas Negras de Colombia, y lo que hacen es infundir miedo para ganar poder en los territorios. Todo tiende a empeorar. El tuit de Lleras atacando a Macías por condecoración. La condecoración de la Orden de Boyacá impuesta por el presidente Iván Duque a su copartidario del Centro Democrático, el presidente del Senado, Ernesto Macías, no ha dejado de provocar todo tipo de críticas. En ese sentido, el ex candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, publicó una imagen en sus redes sociales donde se une a la tendencia de las opiniones que se preguntan la razón de dicho homenaje al político del Huila. Lleras trajo a colación una foto en la cual su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, le impone la mencionada condecoración al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. En la imagen también aparece el expresidente Juan Manuel Santos, entregando la Orden de Boyacá al mismo Germán. Pero lo polémico se evidencia es en la parte inferior donde se puede leer la frase "todo tiende a empeorar", encima de la fotografía donde aparece Ernesto y Duque. Pero no es la primera vez que le envían pullas al senador de Centro Democrático por este tema, toda vez que María Jimena Duzán, periodista y columnista de Semana, retuiteó un mensaje donde se hacía una mofa sobre este tema, e indicó que ese era su trino favorito del día. De esta manera Duzán se unió a los sectores que rechazaron la decisión del homenaje al considerar que el político no lo merecía. Este fue el tuit de replicó. En 1982, Colombia le otorgó la Orden de Boyacá al escritor Sábato. Este año el condecorado fue Macías. Oscar Wilde lo predijo hace más de 100 años. La importancia de llamarse Ernesto. Pero Macías estuvo en la palestra pública esta semana igualmente, cuando recibió críticas por la manera como interrumpió la intervención de la joven Jennifer Pedraza, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, a quien le apagó el micrófono durante su intervención y luego de una manera que muchos han considerado despectiva, la llamó niña delante de los miembros del Congreso. Las amenazas que llegaron a la casa del hermano de Petro. El ex candidato presidencial denunció que un panfleto, firmado por las Águilas Negras, en el que se le dan 3 días para salir de Cajicá, fue dejado en la casa de su hermano. La denuncia fue hecha por el senador de Colombia Humana en su cuenta de Twitter, en donde publicó una copia de la carta que, según dijo, fue dejada en la casa de su hermano en Cajicá. En la carta aparece un listado de personas de quienes se dice que tienen 3 días para salir de la localidad de Cajicá. No daremos más perentoria.
los hemos estado siguiendo, y su falta de coherencia y de cordura es tal que solamente han demostrado su incapacidad para asumir el correcto derrotero de un país que no necesita semejante calaña y podredumbre, dice la comunicación. Y posteriormente hace referencia directa a Juan Fernando Petro, hermano del ex candidato presidencial, de quien dice que es un traidor de la patria amada. En su publicación de Twitter, Petro responsabiliza de las amenazas a los dirigentes del uribismo que construyen la ideología del odio. Pese a que las recientes amenazas que han circulado en los últimos meses contra periodistas, dirigentes de oposición y líderes sociales han sido firmadas en la mayoría de los casos por el supuesto grupo de las Águilas Negras, no existen evidencias de que este corresponda realmente a un grupo armado e ilegal. Es más una especie de nombre de fachada que, con diferentes intereses, se utiliza para ocultar a los verdaderos autores de las amenazas. Petro hace responsable al uribismo por la amenaza y también deja un mensaje entre líneas para la Policía Nacional. La carta fue dejada en la casa de mi hermano en Cundinamarca unos días después que la policía del lugar desmontara las cámaras de vigilancia que vigilaban el acceso. Hace unas semanas en el Congreso, en el debate de control político por el asesinato a más de 300 líderes sociales desde el 2016, el senador Gustavo Bolívar le exigió al Ministerio de Defensa que entregara cifras y datos exactos sobre capturas a integrantes del supuesto grupo de las Águilas Negras. Esa información hasta ahora no existe.